Hola, soy Francisca Vargas y tengo un lema: es seguro ser poderosa. Necesitamos anclar esta verdad porque vivimos en una sociedad que le ha temido al sentir, a lo femenino. Y para encajar, nos hemos acostumbrado a fingir y a cumplir. Ya es tiempo de que nuestra riqueza interior deje de ser secreto. Cada vez son más las mujeres que se atreven a dejar el miedo y elevar su liderazgo intuitivo, permitiendo que nuestra sabiduría interna deje una huella creativa en el mundo. Esto es Auténtica Podcast, un espacio para inspirarnos con las verdades de mujeres que se han atrevido a liderar y han impactado con su inteligencia intuitiva. Hola a todos, muy bienvenidos a este quinto capítulo ya de Auténtica Podcast, este ciclo de conversaciones con mujeres que están liderando y siendo aporte al mundo, integrando su inteligencia intuitiva. En este episodio tengo la alegría de poder entrevistar a Camila. Estamos ahora en conexión directa con México, así que gracias, Cami, por poder conectarte y hacerte un tiempo para participar de este podcast. Gracias, Fran, a ti por el espacio. Me parece maravilloso poder hablar de estos temas tan poderosos. Bueno, les cuento un poquito más. Camila Martínez, o Camila Healing, que es su marca. Ella es terapeuta, empresaria, líder, es una mujer medicina. Lleva alrededor de 20 años en el mundo de las medicinas complementarias y hoy día está entregando su medicina a partir alrededor del mundo. Da talleres en Chile, México, Estados Unidos, te he visto en Europa, en India. Es autora de este libro que tengo acá, autografiado de ella porque soy muy fan. Ahí donde para mostrárselos. Aquí está. Y es un libro muy claro. Me encanta la claridad con la que se expresa Camila y además es bello, como la fotografía, Cami, del libro es impactante. Así que bueno, ya la recomendaré para que la puedan revisar en sus redes. Y en este libro que se llama Hipnosis Hoy, Cami cuenta sobre su método, que es un método creado por ella, de hipnosis de sanación. Camila es discípula de Brian y Carol Weiss y desde ahí ha podido ir creando su método y hoy día dirige además una fundación, una escuela, da formaciones de hipnosis, así que nada, una alegría, Cami, tenerte acá y poder conversar de todo esto, como de cómo has podido ir formalizando de manera tan bonita en un contenedor tan pro, ¿no? Para esta entrega, así que muchas gracias. Gracias. Me llena de alegría, la verdad, poder hablar desde este espacio y de tantos sueños proyectados y cumplidos. Qué importante eso. Quería que nos partieras contando qué es la hipnosis de sanación y cómo se fue precipitando esta creación. Bueno, Fran, la hipnosis de sanación es una técnica de neuroprogramación consciente, una metodología más dentro de muchas técnicas de hipnosis, ¿no? Entendiendo que la hipnosis como tal es sinónimo de neuroprogramación, es la forma en que reinterpretamos creencias, memorias, emociones, incluso síntomas y enfermedades específicas para mejorar nuestra salud. Y dentro de la hipnosis hay muchas técnicas distintas. Entonces la hipnosis de sanación es una técnica que yo desarrollé después de 20 años de experiencia en mí misma, de práctica y de estudio en Oriente y Occidente, que resume o que hace una simbiosis, una unificación entre las técnicas orientales, específicamente del Vedanta, en las técnicas védicas de hipnosis y de neuroprogramación, y en las técnicas budistas de neuroprogramación y de hipnosis, de regresiones a vidas pasadas también, en conjunto con técnicas de occidentales, netamente de la psiquiatría y psicología americana, hipnosis clínica y hipnosis regresiva que estudié junto a mis maestros Brian y Carol Weiss. Entonces yo lo que hice fue una fusión de técnicas que ya estaban y les di un orden, una metodología, un sistema como tal para transformarla en una técnica de autohipnosis consciente. Y eso es una gran característica de la hipnosis de sanación, puesto que es dentro de las metodologías de hipnosis una técnica que mantiene tu libre albedrío activo y tu memoria también activa. Esto quiere decir que en ningún momento pierdes el control, la noción de ti mismo, no hay una amnesia posterior.
como lo pudiese haber en otras metodologías de hipnosis clínica, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y esta conciencia en el procedimiento de la neuroprogramación nos permite hacer conexiones profundas con nuestra memoria celular, Ujú. nos permite canalizar, nos permite manifestar, nos permite ir hacia multidimensiones varias, todo con el objeto de conocer la información de nuestra alma profunda, reinterpretar memoria celular de ancestros y más atrás, eh, sanar duelos a través de la canalización e incluso llegar a co-crear, a manifestar a través del proceso de hipnosis. Entonces, eso es la hipnosis de sanación, es una metodología como tal que resumo en 9 pasos. Muy bonito. Yo tengo el honor de haber podido vivir una de que me hiciste hace unos años ya. Em, y cuando yo llegué tenía muchos prejuicios, ¿no? Como que esto, creo que así muy desde la ignorancia, pero en verdad para mí era hipnosis, era Tony Camo en un programa de televisión haciéndote hacer cosas ridículas sin que te des cuenta. Entonces, y cuando hablaba de hipnosis o de regresiones, escuchaba y yo misma lo sentía como qué miedo poder llegar a cosas que no estoy preparada para asimilar o descubrir cosas de mí que pueden ser traumáticas o de otras vidas, ¿no? Es como que estaba eso en mi imaginario y me encontré con algo totalmente distinto, o sea, súper integrativo, consciente, pero un estado como de igual uno dice como, ¿por qué dije eso? Como no está la mente controlando, ¿no? Es consciente pero no controlado mentalmente y eso lo vuelve muy sutil ese proceso. Ujú. Totalmente. Eh, una de las características de la hipnosis de sanación es que además de ser consciente, es un proceso que hacemos amoroso y luminoso, digo yo. Y no lo digo como un cliché, o Mm, sea, literalmente la técnica no es catártica, no va a confrontar ni tu subconsciente, ni tu memoria, ni tu información, sino que lo que explicamos en hipnosis de sanación es que vamos a atravesar nuestros miedos con amor, mm, ¿no? Es una técnica muy amorosa en ese sentido principalmente la creé obteniendo y buscando esas herramientas porque soy una convencida de que por lo menos en la medicina de hoy podemos sanar con amor y no necesitamos sanar desde la supresión, desde la represión o desde más sufrimiento, ¿verdad? mm, Eh, y dentro de ese proceso, lo que hacemos, que tú dices como describes como, uy, no sé por qué dije eso, lo que hacemos es que vamos despertando el subconsciente y lo dejamos en paralelo al consciente. Y eso permite que, claro, como bien lo describes, no hay un control sobre la práctica, pero sí una conciencia, tú estás despierto con tu libre albedrío activo, nadie externo a ti, ni yo, ni el terapeuta que está trabajando contigo en hipnosis de sanación te controla o te puede hacer o decir algo que tú no quieras, porque ujú, estás con tu libre albedrío activo, pero a la vez, al estar el subconsciente latente y activo, entonces puedes acceder a lo más profundo de nuestra memoria celular, de la raíz de nuestras emociones y de un campo que es divinamente hermoso, que es de la memoria del alma, ¿verdad? mm, Entendiendo al alma, como en la descripción oriental de sánscrito, como el Atman, que es una memoria que va más allá del cuerpo físico, que recuerda muchos cuerpos, no solamente humanos, muchos vectores que ha utilizado para tener conciencia de sí misma y aprendizaje. Y esa memoria entonces también la tenemos, así como tenemos la memoria celular y la memoria psicoemocional, tenemos la memoria del alma, una memoria más trascendental. Y eso es lo que hacemos al conectar con hipnosis de sanación. no, es muy bonito como esta oportunidad de conectar con lo que está ahí para ayudarnos, ¿no? Como de pensar toda esa información disponible que colabora para nuestra evolución, ya sea como esa evolución íntima o individual de uno mismo, pero como es también la evolución de la humanidad, como incluso desde este como saber colectivo, ¿no? Como de cómo aprender de los errores del pasado, o sea, como en una visión así como muy del universo, como una humanidad entera evolucionando por esta memoria colectiva de haber sido humano muchas veces, ¿no?
Ujú. humanos y haber tomado otros vectores, porque el alma recuerda que ha sido animal, que ha Claro. sido elemento, que ha sido espíritu, que ha sido muchas Vida. cosas más, ¿no? Ujú. Ha sido vida, que ha estado en otros planetas, en otras conciencias. El alma recuerda todo eso y tenemos acceso a esa conciencia tan profunda y me quedé pensando justo en lo que estabas diciendo, uno de los grandes beneficios de la hipnosis, científicamente hablando, es la neuroprogramación, la modificación de creencias, pero yo diría que desde lo colectivo, como humanidad, lo que nos permite la hipnosis es encontrar espacios en donde dejamos de percibir error, error en nuestra vida individual y error en la existencia humana. Mm, Muchas veces estamos como basados en el error, ¿no? Lo que no debió haber sucedido, lo mal que lo hemos hecho, mm, individual y colectivamente, con nosotros mismos, con el planeta y aquí y allá, y estamos como acostumbrados a sostener nuestras creencias desde el error. Y una de las cosas amorosas que nos permite la hipnosis de sanación es comenzar a limpiar eso y tener una aceptación a la conciencia humana. mm, La verdad es que en esencia la existencia no percibe error, mm, ¿no? Simplemente percibe vida, ciclos y vamos a vivir, vamos a experimentar, vamos a aprender y vamos a dejar de existir y está todo bien, mm. ¿no? En esencia, no hay para el universo, no hay esa tensión, ese error que nosotros como humanos a veces podemos sostener y solamente es una creencia limitante, muy fuerte sin duda, muy condicionante, que sostiene el miedo, pero a través de la hipnosis podemos llegar a esos campos profundos en donde no hay error. Creo que son los campos más liberadores. Y creo que es un tema tan importante para la creación, ¿no? Es como en mi propio camino y también lo veo con mis alumnas, como trabajando en liderazgo, este temor a equivocarme, como el miedo al error, cómo finalmente restringe la creación. Y es como, o sea, es como buscar ese cálculo de quizás prepararme y estudiar más y más y más hasta poder sentir que cuando ya termine todos esos estudios ahí me voy a sentir capaz de crear, pero eso nunca llega, o sea, como que es algo como interno. Y de eso te quería preguntar, Cami, en este proceso de crear tu propio método, em, ¿cómo viviste ese proceso, ¿no? De decir, porque creo que pasa también por autorizarse a uno misma de hacer estas integraciones y creaciones. Sí, a mí me encanta poderlo compartir. Creo que es algo que, que hemos platicado mucho como del proceso. Ahora que lo veo en retrospectiva, el proceso, o sea, yo no comencé diciendo, voy a crear un método, eso Ujú, punto, ¿no? Fue algo que se dio en el proceso. Lo que sí comencé por decir fue voy a sanar. Y en el momento en que yo comencé a practicar hipnosis y medicina complementaria, varias carreras más y cosas así, no comencé desde estudiar, sino que comencé desde sanar. Yo tuve anorexia y depresión muy profundas en la adolescencia, como entre los 14 y los 18 años, y fue una experiencia determinante que cambió el curso de mi vida, me permitió revelarme ante el deber ser y tenerme, no había opción, tenerme que concentrar en sanar porque era un tema de vida o muerte, de subsistir, ujú, ¿no? Y el concentrarme en sanar y empezar a explorar estas diferentes metodologías fue mi primera puerta de entrada a la práctica profunda. Una vez que sané, una vez que reprogramé mis creencias, que salí de los desórdenes alimenticios, que salí de la depresión, entonces dije, oh, voy a estudiar lo que hice en mí, porque no lo entendía. Y además también tiene que ver con un tema de madurez, me imagino, o sea, tenía 18 años, ¿no? Como quería saber, wow, ¿qué Eso. hice en mí? Mm, Sí me funcionó, o sea, no sé qué hice bien, ujú, porque de hecho yo utilizaba hipnosis y no sabía que era hipnosis al ujú, principio. eh, y entonces empecé a decir, primero voy a estudiar qué hice en mí. Y eso me llevó a irme primero a la India, viví 3 años en un monasterio, a estudiar ahí sí ya diferentes filosofías, carreras de medicina, volver a Occidente, estudiar con Brian y con Carol Weiss. Y en eso, y en esa
ese viaje de estudiar y ir entendiendo lo que hice en mí, yo creo que fui transformando mi experiencia más como experiencia, más conocimiento, lo fui transformando en algo que podía transmitir a otras personas, Ujú, ¿no? Y ahí vinieron a mí unas ganas tremendas de empezar a compartir. Y la primera forma en que lo empecé a compartir fue a dar terapias. ujú. Y empecé a dar terapias sin parar. Yo te podría decir que por lo menos durante 10 años daba 7 terapias al día, así como Wow. curiosa, curiosa, curiosa de observar, como ávida y abierta a tener o no respuestas, a que me resultara o no, simplemente por el hecho de aprender. No tenía, insisto, no había el objetivo ni de escribir un libro, ni había el objetivo de crear una técnica. El único objetivo que yo sí tenía era transmitir aquello que me había sucedido, aquella información que ya tenía. Y sí había un objetivo, ahora que lo recuerdo, que era mi objetivo de infancia, como de mi niña interior, que era tener una fundación. Ujú, Yo desde chiquitita, cuando a mí me decían, ¿y tú qué quieres de ser de grande? Yo decía, yo voy a tener una fundación y voy a ayudar a miles de personas. Eh, y no sabía cómo lo iba a hacer, y no sabía ni siquiera qué iba a hacer de sanación, ni de mi técnica, ni nada de eso, pero ese era un objetivo, para allá yo quería ir, para eso cada una de las 7 sesiones que daba al día durante una década completa era como enfocada, en algún momento eso va a pasar. mm, Y en eso de estar dando sesiones metódica, pacientemente, que me resultaban, que no me resultaban, fui aprendiendo en la práctica y como decimos acá en México, fui regándola en el camino también, ¿no? Es súper importante como mm, ir mejorando, ¿no? ujú, El estudio en ningún momento me aseguró el que mis terapias fueran perfectas y no lo hace hasta el día de hoy y eso me alegra mucho, ¿no? ujú, Lo hace un proceso, un work in progress con el paciente, con la paciente todos los días. Y eso me fue permitiendo, primero, darme cuenta que yo empezaba a utilizar y a generar un método, que mm, las terapias empezaba literalmente a recorrer pasos. Cada vez que una persona se sentaba frente a mí, eh, si bien cada sesión es diferente, había una metodología, habían estos pasos y lo empecé a observar y los empecé a apuntar mm, así, espontáneamente, ¿no? Ah, mira, ingresamos siempre desde la relajación, creo este espacio de paz, luego doy estos comandos, luego empiezo una dialéctica de preguntas, luego accedemos a la memoria y así, y me fui dando cuenta que habían pasos. ujú. Dentro de esos pasos, un infinito universo en cada paciente, pero habían pasos muy claros. Y eso me llevó a comenzar a dar talleres explicando sobre la hipnosis. Esto estamos hablando hace por lo menos 8 u otros 10 años atrás. Los pasos, Cami, te iban llegando como que intuitiva y espontáneamente y después en retrospectiva tú veías como hay algo que pulsa y se va repitiendo. Claro, me iban llegando intuitivamente al principio, pero luego en la práctica, o sea, dando 7 sesiones al día, eh, Ujú, prácticamente 6 7 días a la semana, me iba dando cuenta, wow, y estos pasos se repiten. Y las ujú, personas, y entonces literal, ahí desde lo intuitivo empecé a pasar como a lo más metodológico. Mira, eso sí, si lo repito, voy más rápido a la raíz y reinterpreto más rápido. Ah, mira, y fui purificando los pasos, incluso cambiándolos en el camino, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta que habían cosas como lo que tú dices, primero los mitos ante la hipnosis, y eso me parecía súper importante de aclarar, ¿no? Por eso empecé a dar talleres de lo que es y no es la hipnosis, ¿no? ujú, La hipnosis no es, con todo respeto al entretenimiento de Tony Camus o a cualquier persona que pueda hacer hipnosis de entretenimiento, eso es ilusionismo y puede estar divertido, pero nada tiene que ver con el ejercicio terapéutico, el potencial sanador medicinal de la hipnosis. mm, Entonces empecé a estudiar también cuál es la historia de la hipnosis, de dónde viene toda esta capacidad que todos los seres humanos tenemos de neuroplasticidad, de cambiar nuestra percepción. Y ahí fui creando primero los talleres, los cursos, para aclarar este tema, para presentar la hipnosis desde otra perspectiva, y luego escribí el libro. El mm, libro es un resumen de los cursos, de lo que yo empezaba a repetir y a decir, no es la hipnosis, la metodología,
la historia, tips para cómo practicarla, cómo presentarla como una práctica de autohipnosis para que todos pudiésemos comenzar a ejercerla. Y de repente, una vez con el libro, con una metodología, me fui dando cuenta que ya había una técnica. Pero de verdad, como que ni siquiera me había dado cuenta. De repente terminé el libro y dije, wow, pero si esto es una técnica en sí misma, Ujú, ¿no? Y eso me llevó a dar el paso a la fundación. Y ahí dije, si hay una técnica, voy a empezar a difundirla, a enseñarla más claramente, a formar terapeutas en la técnica, y ahí sí voy a crear la fundación que expanda esta técnica a personas que no pueden acceder a esta metodología, ujú. ¿no? Vamos a hacerla masiva, y literalmente yo me puse, porque tengo una beta productora y empresaria también, dije, vamos a hacer la autohipnosis de moda, que la neuroprogramación sea un derecho de conciencia de todos. Mm, Si hay modas de tantas locuras y de tantas cosas, ¿cómo no vamos a poner de moda un ejercicio, una metodología de salud mental que sea beneficiosa y gratuita para todas, ¿no? Y ahí entonces proyecté por fin la fundación con su nombre, la fundación se llama Hipnosis de Sanación, ¿no? Entonces sostiene esta práctica en cárceles, en hospitales, y ahí me fui dando cuenta que se fue armando toda esta estructura amorosa en torno a la expansión de esta técnica. mm. Y de pronto, si bien te diría que ha habido mucho trabajo y un camino largo, también se me ha pasado volando, ¿no? También se han pasado estos 20 años de práctica súper rápido, y hoy día me encanta y me enorgullece poder decir que ese sueño de mi niña interna de infancia ya está, ya Mm, es operativo, y incluso es mejor que lo que siquiera imaginé. mm, bello. Esa niña ni siquiera podría haber imaginado lo bonito y lo expansivo que iba a ser su sueño de chiquita. Y eso me encanta poderlo ver en retrospectiva, como que me hace sentir como niña otra vez. Inspirador, Cami. Oye, y me encanta esto como de la inocencia y antes de empezar la grabación tuvimos una pequeña conversa ahí poniéndonos al día y digo, bueno, con la inocencia que uno va viviendo su vida, ¿no? Como que va jalando de un hilito y como, ay, voy a empezar acá y a hacer estas terapias y de pronto era como, estuve siempre creando este método, ¿no? Como llevo 10 años, 20 años creando este método y es como que ahora se ancló, ¿no? Pero claro, no viene desde esta, quizá desde este imperativo de la productividad de la época de hoy, que es como, bueno, ser terapeuta, crear tu método, parecer, como ir cumpliendo con este checklist, sino que es más bien algo que se va revelando de seguir la intuición, la pasión, el propósito y ahí se va armando. Mm. Em, y rescato mucho el valor de eso hoy día, precisamente donde es todo tan rápido, ¿no? Es como formación de terapeuta, 3 semanas, o ya haciendo el llamado de ser esto y voy y lo hago, y que está bien por un lado, pero por otro lado se pierde algo que a mí es lo que me dejó mucho de también el tiempo viviendo en Oriente, que es la disciplina y la constancia por amor, y cómo eso es una práctica, cómo la práctica misma termina siendo la maestra, ¿no? Como en esto de los 7 pacientes al día, 10 años, y eso va revelando algo. Entonces, claro, a veces buscamos en esa certificación, en ese estudio, en ese entrenamiento que me va como a nombrar, pero es la práctica finalmente, ahí es donde se revela todo. Todo. Y me encanta que lo menciones, porque básicamente el paradigma oriental, ¿verdad? No, al contrario del occidental, que digamos, el occidental es obtengo información y la transmito, y el oriental es información más experiencia y recién entonces lo transmito. Y Ujú, por eso es que la disciplina, la constancia, la voluntad, el ejercicio constante de aquello que quieres desarrollar es fundamental desde esa perspectiva. Eh,
por ejemplo, en la formación de terapeutas que doy y que damos a través de la fundación en hipnosis de sanación, sí, son 9 meses de práctica y de clases de información teórica sólida, 2 horas cada semana, de muchas tareitas, cosas que hacer, hay estudio, hay mucha información científica y toda la onda, pero para graduarte tienes que hacer 80 horas prácticas de hipnosis, pero además de karma yoga a través de la fundación. Ujú. Y eso es fundamental y es una gran diferencia con otras metodologías, porque no te gradúas si no has entregado 80 horas de servicio y de práctica tú como terapeuta. Y eso es tremendamente un punto sensible y ahí se quedan muchas personas en eso o les da miedo poder cumplir con ello. Y ahí te diría que ahí está el expertise. Mm. Ahí está el expertise. Después de 80 sesiones, no hay forma que no te sientas seguro de compartir la práctica. Además, ha ocurrido algo maravilloso, que es que tú has ganado seguridad, has ganado experiencia en cómo funciona, has ganado compasión sobre tus pacientes y has ganado un karma positivo, porque dar 80 horas de tu tiempo gratuitas, que además son más de 80 horas, porque son 80 sesiones de hora y media por lo menos, y además has ganado ahí un gran beneficio para tu karma, para lo colectivo, ¿no? Para el servicio a la comunidad, y eso es lo que sostiene la fundación, Ujú. el hacer círculos virtuosos que nos permitan dar, recibir y no hacer un ejercicio lineal de sanación, sino que un ejercicio circular de sanación que culmina en que formas terapeutas maravillosos, compasivos, expertos, pero que ayudas además a la vez a miles de personas y a que se siga expandiendo a través de ya muchos otros programas el amor y la sanación. Encanta, y además porque es darle un lugar a que hay algo que no se puede apurar, ¿no? Es como que tiene que madurar internamente, como, por eso decía, es como que tu método se precipita después de que hay algo que va madurando internamente y eso no se puede apurar, no es como, bueno, estudié esto, tengo que poder ya, listo, claro, y que digo, bueno, esto es liderar, ¿no? Porque hay veces que entendemos el liderazgo como que hay que ir desde esta visión quizás más de una energía hiper masculinizada como del hacer sin que madure. Entonces como que es todo apurado, todo rápido y no me doy ese tiempo de que madure internamente, que se asiente, que se ancle para que lo que emerja sea más propio, ¿no? Porque si no, como que la única alternativa que tengo es repetir lo del libro o repetir lo que me dijeron. Totalmente. Y me atrevo a decir desde mi humilde perspectiva que ahí viene el campo de la sabiduría, ¿no? Es información más experiencia y luego eso se proyecta en un compartir compasivo, en una pasión por lo que haces que permite generar posibilidades de amor. Yo creo que la sabiduría, si bien no es una sola y cada uno tiene su campo de sabiduría, viene desde ahí, no viene desde el exceso de recolección de información, sino que viene de la mezcla de esa información con tu experiencia propia y la proyección compasiva de esa experiencia como tal, ¿no? Eh, y creo que el liderazgo hoy en el mundo, como tú dices, ¿no? Hemos enfocado mucho los paradigmas de los últimos cientos de años, desde un poquito más desde lo masculino, desde el hacer, desde la información, desde lo racional y lo visual. Ujú. Eh, y ahora estamos en esa transición, ¿verdad? Hacia hacer un balance entre las energías, entre lo intuitivo, entre lo racional y avanzar un poco más hacia el escuchar nuestras emociones. Nos damos cuenta entonces desde esa perspectiva que los líderes que, que son más operativos y que son más líderes y son más queridos y son más expansivos, no son los impositivos y los autoritarios, sino que son los más compasivos. Ujú. Eh, y vamos migrando desde este paradigma de la comparación y la competencia al paradigma entonces más equilibrado de la cooperación y la compasión.
Y creo que esa transición que estamos viviendo es hermoso poder ver que en ese proceso entonces no nos va a hacer terapeutas el más saber, sino que el más querer compartir. Mm, Y sí, se reúne con información muy preciosa, pero tiene que haber una intencionalidad mm, perfecta también, ¿no? Una intencionalidad clara, que nos permita margen de error, mm, ¿no? Que nos permita margen de seguir aprendiendo desde la perspectiva de que no hay error, de que podemos siempre mejorar las cosas, no tenemos que llegar y ser los terapeutas o el ejercicio que tú estés haciendo perfecto. mm, ¿Para qué? Si no estamos en competencia con nadie, en esencia, ¿no? ujú. Sí, sí, creo que hoy día principalmente es muy importante porque estamos viviendo tiempos súper desafiantes, donde hay cada vez más incertidumbre, donde tenemos que aprender a ser aliados de saber navegar en la incertidumbre, y aferrarnos como a estas etiquetas, repeticiones como de saberes, de lo que debería ser, de cómo no nos hace ningún favor, porque finalmente nos rigidiza cuando la única manera de ir navegando en la incertidumbre es esta inocencia, esta flexibilidad de no sé para dónde voy, pero siento que es por aquí, aquí se siente bien. Ujú. Absolutamente. Y como el retorno a ese espacio de inocencia. Creo que uno de los autosabotajes más grandes tiene que ver con el perder la inocencia, Ujú, el creer que hay que hacer las cosas perfectas o de alguna forma ujú, en particular, y que no podemos además errar, no nos podemos equivocar. Y no, ¿no? El error es puro aprendizaje y si lo tomamos desde la inocencia, estamos siempre aprendiendo. ¿No? Somos flexibles, somos más compasivos, no importa, me equivoqué, la próxima lo puedo hacer mejor. Incluso puedo pedir perdón, ¿no? Y decir, lo pude haber hecho mejor, no pasa nada, estamos todos aprendiendo, ¿no? Y ujú, qué rico es poder trabajar de ahí, es más dichoso, es más alegre. Y ahí entonces la procrastinación, el no soy suficiente, el no puedo, no quiero aventarme, no quiero lanzarme con mis proyectos y mis sueños, ahí se diluye porque entonces desde la inocencia opera la intuición y el juego. Ahí opera el lenguaje del alma, que es la intuición, eso primero que viene a nosotros. ujú. Sí. Cami, ¿y te pasó como mujer, como sentirte de repente con creencias limitantes sobre el crear algo, el lanzar tu propia medicina? A mí me pasó, ¿no? Es como, yo diría como que siento que hubo como un despertar en mi camino cuando me atreví como a romper las lealtades con lo que se supone que debía ser en algún momento como psicoanalista o psicóloga de tal o cual universidad o como terapeuta Ayurveda, como si estas instituciones que me habían entregado estas herramientas, como que yo les debía cierta lealtad para aplicar la técnica tal cual como me fue entregada. Y yo Mm. estaba hace mucho rato con ganas de integrar, de alquimizar, de crear, de proponer. Y cuando me atreví como a decir, ya no importa, como no sé a quién en mi imaginario desilusionaré con esto, pero voy a hacerlo, despegó mi camino. Entonces, pero me di cuenta como hubo mucha resistencia y que tuve que atravesar. No sé si lo viste también en tu camino al hacer esta creación. Totalmente, totalmente lo vi en mi camino y lo vi no solo con las técnicas, sino que lo vi con las lealtades familiares, con los deberes ser culturales, ¿verdad? Como mujer tampoco es fácil, ¿no? Plantear una nueva forma de ver la hipnosis o plantear proyectos, entonces también recrear desde la independencia, salir de cualquier símil de creencia de codependencia, de que esto lo necesitaba hacer con alguien más, por ejemplo. O sea, han sido muchas etapas de creencias que he tenido que ir soltando y siempre no desde como lo catártico, de decir ahora voy a romper con esto y romper con esto otro y me voy a enojar con estos para poderlos liberar, sino que al contrario, decir cómo podemos liberar esos deber ser con amor
para crear cosas más expansivas aún, para hacer más aporte aún. Entonces sí, en muchas etapas y con diferentes creencias, te podría decir. Desde lo femenino, insisto, desde las lealtades familiares, desde las dependencias sociales, ¿verdad? El deber ser, de tener que cumplir etapas como mujer en la vida, por ejemplo, o como profesional, y luego desde la independencia y luego desde tantos otros espacios. Entonces sí, y creo que eso continúa, ¿no? Siempre estoy revisando ahí cuáles son las creencias que estoy tratando, los deber ser que estoy tratando de seguir cumpliendo para... Que a cada nueva expansión, una nueva creencia que deshabilitar, porque como que vamos empujando un borde, ¿no? Como... Absoluto, y eso no, yo creo que no termina nunca, ¿no? Me encanta pensarlo así y observarlo compasivamente, es como hasta divertido. ¡Ay, ahí llegó un nuevo miedo! Vamos a ver qué nos trae ese nuevo espacio a explorar, ¿no? Esa nueva experiencia, sí, también se puede ver así, sí se ve con inocencia como juego. ¿Fue la hipnosis lo que te ha ido como habilitando en este ir desarticulando estas creencias? Te podría decir 80% sí. Y también yo soy una alquimista, igual que tú, a mí me gusta mezclar cosas, entonces en lo personal hago mucha práctica ayurvédica, hago yoga, sí uno más técnica y también creo en la alopatía en ciertos momentos, entonces también puedo utilizar medicina alopática, no tengo mayor problema si lo hago como con una conciencia, Ujú. con una noción, ¿verdad? Entonces, sí, mayoritariamente la hipnosis, pero yo soy muy buena para integrar porque me gusta y especialmente para mi salud me sirve mucho, ¿no? Sí necesito de una práctica constante, una disciplina que me permita mantenerme como canal. Sí, sostener a la humana para que pueda hacer estas expansiones del alma, ¿no? Sí, me encanta, Mm. así lo siento. Sostener este vehículo, sino cómo, ¿no? Cómo se va a sentir bien y querido y limpio y muchas cosas más así que van siendo importantes y van cambiando. Ujú. Buenísimo. Cami, bueno, podríamos estar hablando horas y horas porque es tan interesante compartir contigo, pero creo que este es un punto bonito para quedarse, ¿no? Como de esa atención a esa humana que va a ir necesitando desarticular como las capas del cascarón para poder ir entregando su creación al mundo. Así que muchas gracias por esta conversa muy inspiradora, como que me relanza una motivación a mí también de la constancia, ¿no? Como decir, a veces como no estoy viendo para dónde va la cosa, pero en esa práctica hay que seguir nomás, ahí se va a ir revelando. Totalmente, la constancia y la práctica constante en aquello que nos gusta, es como esto, hacer un poquito todos los días de aquello que más te gusta, ¿no? Y te vas volviendo experto en eso. Y en general hacemos mucho de lo que no nos gusta y nos hacemos expertos en eso también, ¿no? Entonces, darle la vuelta a esa visión. Y justo hoy en la mañana, solo como para compartir, pensaba como me llegó algo muy bonito que ahora lo recuerdo, y es que gran parte de lo que hacemos en hipnosis y en neuroprogramación, sí es a través de todos estos factores que hoy compartimos, pero también de la poesía. Y creo que lo que hoy platicamos y hoy compartimos, Fran, fue esta magia de la palabra cuando ve posibilidades y es expresada amorosamente, se transforma en luz, se transforma en un liderazgo compasivo, en potencial, en abundancia y en infinitas cosas más. El no dejar el buen uso de la palabra es tremendamente importante porque nuestra palabra recorre redes neuronales, eh, cree sobre sí misma, más de lo que los otros lo escuchan, somos nosotros los que nos creemos nuestras propias palabras, así que con eso abrir también ese campo de hablarnos desde la posibilidad y desde el amor. Total, qué bello.
Cami, ¿cómo pueden las personas que se sientan convocadas a aprender de esto o a recibirlo de ti, contactarte? Cuéntanos qué está pasando hoy día ahí en la fundación, en tu escuela. Claro. Bueno, lo primero es invitarlos a que me sigan en redes. En Instagram estoy como camila.healing, se escribe Healing, Healing, de sanación. Y ahí estoy siempre como ofreciendo los cursos, los talleres, los audios gratuitos, doy sesiones presenciales y online que pueden tomar desde Chile también. Los cursos, hay un instituto online en el cual puedes desde ya ir y aprender autohipnosis, aprender a manifestar a través de la hipnosis, aprender a desarrollar tus habilidades psíquicas, a conllevar duelos. Hay hartos cursos que ya están ahí a disposición online. Está el libro, ¿verdad? Hipnosis Hoy, que primordialmente está acá en México, ya en todas las librerías, pero en Chile está en la librería Karma, ya lo pueden encontrar también. Y la fundación, bueno, la fundación también tiene un Instagram que es Fundación HH, @Fundación HH, y ahí tenemos hartos programas hermosos, trabajamos en cárceles, en instituciones maravillosas como la Cruz Roja, en hospitales como el Sotero del Río, tenemos programas en donde a través de los audios gratuitos que doy de hipnosis, acercamos estas prácticas, por ejemplo, en hospitales a personas que están recibiendo su quimioterapia, se pueden poner los audios de neuroprogramación para darle un nuevo entendimiento a sus procesos de sanación, y mucho más. Los audios los pueden encontrar en Spotify y en YouTube como Camila Healing o Camila Martínez Healing. Ahí los van a encontrar y son gratuitos y seguros y pueden comenzar con una práctica de neuroprogramación Están desde ya. buenísimos. Yo los he hecho, los he recomendado. Bueno, igual te voy a etiquetar ahora en las redes y todo para que se puedan conocer y contactar. Muchísimas gracias, Cami, por esta conversa y gracias a todos quienes nos escucharon en este episodio. Si te resonó, si sientes que alguien más le puede ayudar a escuchar esto, compártelo. Muchas gracias. Chao, Besitos, chao. Fran.